Hoy vamos a hablar sobre la comunicación no humana. Es importante entender que el lenguaje es amplio y complejo, que no solamente es una facultad de los humanos, sino que también pertenece a otras especies. Y también los seres humanos han logrado crear otros tipos de lenguajes, como es el lenguaje matemático, el lenguaje musical, que nos permite también a través de ello comunicarnos y expresarnos de diferentes maneras. Vamos a hablar un poco de algunos sistemas de comunicación, en este caso el de las abejas. Las abejas cuando van a lograr obtener alimentos del polen de unas flores, ¿verdad? Siempre una de las abejas que están tratando de conseguir el alimento, cuando logran detectar que hay polen en un lugar, hacen una danza o un movimiento circular alrededor de la planta, de la flor donde consiguen el polen. Esa cantidad de movimientos que realizan tiene que ver con el tipo de alimento que están consiguiendo, que están detectando, y tiene que ver con la distancia que va desde el lugar donde está la colmena hacia donde está el polen. Es importante y bien interesante ese sistema de comunicación. La abeja va y hace la cantidad de movimientos, ¿verdad? La danza, se le llama la danza de las abejas, hace la cantidad de movimientos necesarios para que el resto de sus compañeras puedan identificar y vayan directamente a conseguir el polen, ¿verdad?, en la flor que hayan detectado. Este sistema es bien interesante porque nosotros en algunos casos creíamos que solamente la comunicación o el lenguaje pertenecía a los humanos, pero investigaciones han dado que han identificado diferentes formas de comunicarse dentro de la misma especie de las abejas. Es decir, abejas en África se hacen una especie de danza distinta a la danza que realizan las abejas en Italia. Es interesante porque también nosotros como humanos tenemos diferentes formas de expresión en los diferentes códigos lingüísticos que manejamos. También ocurre en la parte de nuestros mares, los peces, las ballenas se comunican entre sí. Es más, los delfines tienen un sistema de comunicación que de alguna manera refleja el desarrollo emocional y se utiliza en muchos casos para los niños que tienen condiciones especiales como autismo para desarrollar ciertas conductas o emociones en esos niños especiales. Es decir, existen diferentes lenguajes que pueden manifestarse o expresarse desde diferentes códigos. Puede ser utilizado la parte acústica, la parte táctil, la óptica o otro sistema, como es el caso de los ordenadores a través del código binario. Los seres humanos hemos logrado construir diferentes lenguajes a través de, en el caso del código binario, que es un código matemático, para el desarrollo de la computación en los ordenadores. Es así como las computadoras y nuestros dispositivos se pueden relacionar y comunicar. También en el caso de la música, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos algo de música, sabemos que esto es una corchea, cuando es una blanca, cuando es una semiblanca, cuando es una negra, ¿verdad? O cuando es una semicorchea. Esto es una representación del lenguaje, una representación del lenguaje musical. Y para nadie es un secreto que la música es el lenguaje del alma. De alguna manera nosotros hemos logrado expresarnos de diferentes formas a través de diferentes lenguajes. Y el código lingüístico que nosotros manejamos, en este caso el castellano, nos permite también expresarnos. Podemos conocer también a través de el código binario el lenguaje de los ordenadores para los especialistas de la ingeniería de sistemas o cualquier otro profesional en esa rama.
Y no necesariamente que sea especialista en esa rama, cualquiera puede acercarse a comprender el lenguaje matemático, o de las matemáticas, mejor dicho, igual que el lenguaje musical, y así comprender las diferentes formas de comunicación que no necesariamente son humanas. Es interesante también que el hecho de que nosotros podamos hoy hablar de estos sistemas de comunicación se debe a que los seres humanos tenemos la facultad de poder comprender, de poder percibir, de poder desarrollar diferentes manifestaciones del pensamiento. Y por eso nosotros tenemos conciencia, esa sí es la diferencia, tenemos conciencia de nuestra lengua, y eso se llama metalenguaje, es decir, nosotros podemos hablar de nuestra propia lengua. Es más, metalenguaje significa más allá de nuestra lengua. Nosotros podemos identificar los diferentes lenguajes que tenemos en nuestro entorno a través de investigación, porque tenemos un proceso de pensamiento y un proceso de raciocinio que se manifiesta a través del lenguaje. Sigamos hablando más adelante de otros estudios. Estén atentos a las nuevas clases.